El aeropuerto de Santiago, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y la Seremía de Salud de la región metropolitana, adoptaron nuevas medidas para agilizar el proceso de la aduana sanitaria y así evitar las largas filas de pasajeros registradas ayer. Para hablar del tema nos acompaña el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia. Subsecretario, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto. Subsecretario, para ir delineando un poco cuáles son las principales medidas que se han tomado después de las imágenes que vimos ayer, obviamente se han tomado medidas para agilizar, para bajar los tiempos en el tránsito hacia, sobre todo hacia los aviones. Sí, no solamente el día de ayer, sino que las largas esperas para hacer la aduana sanitaria del aeropuerto Arturo Merino Benítez venían ya desde hace un tiempo, y esto tiene que ver con que se hacía un control relativamente manual del ingreso de los pasajeros. Recordemos que los pasajeros al pasar por una aduana sanitaria como la que existe en el aeropuerto, deben demostrar que no tienen COVID-19, que no están en cuarentena. Y esto inicialmente, porque esto empezó muy temprano en la pandemia, inicialmente se hacía un chequeo en una base de datos donde las personas aparecían si tenían o no esta condición, y básicamente ese chequeo demoraba bastante tiempo. En el camino se han ido perfeccionando y digitalizando los procesos, y hoy día tenemos el pasaporte sanitario, el que se saca en C19.cl, que el pasaporte sanitario del Ministerio de Salud lo ha ido perfeccionando mucho y hoy día tiene toda esta información. Entonces, principalmente la medida que se adoptó fue que hoy día los pasajeros pueden pasar su pasaporte sanitario. Este es identificado por personal del Ministerio de Salud en el aeropuerto, y con eso el resto de la información se accede digitalmente. Esto redujo los tiempos de forma muy considerable. La atención de un puro pasajero demoraba hasta antes de implementar esta medida aproximadamente 5 minutos, lo cual en las horas peak de la mañana, la hora peak del aeropuerto entre las 6 de la mañana y las 11 de la mañana, podía significar que la hora de espera total de un pasajero en la fila para poder acceder a la aduana sanitaria fuera aproximadamente 2 horas. Con esta digitalización del proceso se apuró mucho los tiempos de espera, y hoy día las esperas fueron mínimas, fueron aproximadamente 5 o 7 minutos en la fila completa del proceso sanitario, lo cual vuelve a la operatividad al aeropuerto Arturo Merino Benítez, y lo que hace que los cordones, que la aduana sanitaria en este caso, se pueda implementar con completa normalidad, con completo éxito, y así mantener la operación. Hasta antes de esto muchas personas incluso estaban perdiendo sus vuelos. Las aerolíneas habían tenido la gentileza de poder reasignar vuelos a las personas, pero por supuesto que no es una condición normal, así que hoy día fue corregido y esperamos que de aquí en más se mantenga esta condición de normalidad en la aduana sanitaria del aeropuerto. Subsecretario, aunque parezca a veces de perogrullo, ¿cuáles son las recomendaciones que se le dan a los usuarios, a los pasajeros, antes de ir al aeropuerto? ¿Cuáles son los documentos que tienen que llevar para no pasar un mal rato? Mira, de todas maneras, se mantiene las cosas que vienen de larga data, como hacer el check-in electrónicamente. Y hoy día, junto con el check-in, deben hacer esta especie de check-in sanitario, que es ingresar a c19.cl, donde se obtiene el pasaporte sanitario. Y este pasaporte sanitario es importante que lo porten. Lo pueden llevar en el celular. Esto se puede sacar desde el celular también. Si es que alguien llega al aeropuerto y no ha sacado este documento, personal del aeropuerto puede orientarlo en sacarlo también, y así poder reducir este tiempo de espera. Incluso si es que hay alguien que llega sin ese documento, igual lo puede sacar en el counter sanitario, pero eso va a significar una espera mayor de esta persona, y por lo mismo la recomendación es llevarlo, ya sea en el celular, como un pantallazo, lo pueden llevar impreso también, de la forma que se estime conveniente. Pero lo importante es poder portar este pasaporte sanitario, que le va a ser exigido a todos los pasajeros que busquen tomar un avión en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. ¿Cuáles son, al final, la experiencia que se ha visto in situ en los últimos días, sobre todo estas últimas jornadas que hay mayor afluencia de personas buscando viajar, subsecretario? ¿Están todos interiorizados justamente de estos elementos que hay que llevar, de llevar este pasaporte sanitario, o se han topado con muchas personas que sencillamente llegan como si llegaran a cualquier vuelo? No, principalmente la gente está bastante informada, porque las personas que se mantienen volando, recordemos que es un porcentaje muy pequeño de la gente que volaba el año pasado en una fecha similar,
Y la gente que vuela normalmente vuela por trabajo, entonces vuela periódicamente o todas las semanas o todos los meses. Entonces tienen el soporte de sus propios empleadores que los van orientando en qué tipo de documentación deben llevar. Y además ellos han pasado por el proceso varias veces también. Entonces un porcentaje muy menor de gente es la que no tiene la documentación requerida, y esa gente no puede volar, aunque tenga su pasaje en la aerolínea. Subsecretario, también pasando no solamente al tema aéreo, también al tema terrestre, lo hemos visto. Recién conversábamos con el alcalde Jorge Sharp de Valparaíso, habíamos tenido reportes, sobre todo en la región quizás turística por esencia en Chile, que es Valparaíso. 13.700 automóviles mandados de vuelta, con sus conductores obviamente, 600 sumarios sanitarios. ¿Cómo se va a trabajar este fin de semana en las principales vías del país? Obviamente lo que le compete a usted, que es obras públicas, para fiscalizar un tema tan importante en estas fechas que son fundamentales de celebración, pero de cara también a un mes más que tenemos el plebiscito, que es importante que se realice, que los números en cuanto a contagios se mantengan, por lo menos hasta ahora, que es lo que permite que se realice el plebiscito. Mira, Andrés, este fin de semana nos jugamos mucho. Hasta el día de hoy los números sanitarios vienen mejorando considerablemente. Hoy día estamos en una situación constantemente a la baja, pero este es un fin de semana de alto riesgo desde el punto de vista sanitario. Por lo mismo se han implementado cordones sanitarios. El cordón sanitario, a diferencia de la aduana sanitaria, que la aduana es cuando solamente te chequean que tú tengas el pasaporte sanitario al día. El cordón sanitario establece prohibición de movilizarse en determinadas zonas. ¿Sí? Está la prohibición en todo el país de dirigirse a una segunda vivienda, pero a la vez en algunas zonas que son la región metropolitana, que son el Gran Valparaíso, que son el Gran Concepción y la conurbación Temuco-Padre Las Casas, han establecido cordones sanitarios donde queda la prohibición de salir de esas zonas, salvo casos muy justificados. Los casos justificados son ir a su lugar de residencia definitiva, son asistir a un funeral, asistir a una visita médica que esté establecida con antelación y nada más. Entonces, creo que es importante que nos tomemos muy en serio estas medidas de este fin de semana. Además, van a ser fuertemente controladas. Todos estos cordones sanitarios controlan a todos los autos, no es un control aleatorio, y la verdad es que quien no cuente con esta documentación no puede pasar los cordones sanitarios. Además, estos cordones sanitarios, como se controla absolutamente todos los autos, la gente debe esperar una demora considerable, en una hora peak, por ejemplo, este jueves a las 7 de la tarde. Eventualmente una persona puede estar 2 horas hasta 3 horas en un cordón sanitario saliendo de la región metropolitana. Sí. Entonces el llamado es a no salir de los sectores con cordones sanitarios, y si va a salir igual, si tiene que ir a su lugar de residencia definitiva o asista a un funeral de un familiar, que se arme de paciencia, porque los cordones sanitarios son demorosos, pero son para el bien del país, sobre todo en este momento que vamos mejorando los números, pero podemos tener una recaída si es que en un fin de semana como este no nos cuidamos. Pero hemos visto también en la práctica, y lo hemos conversado con varios alcaldes acá, que se ve que varios ciudadanos, por ejemplo, sacan un permiso colectivo, permiso laboral colectivo para toda la familia, y pueden pasar, digo, los días previos al cordón. Hemos visto también personas que piden hora al consultorio, a un hospital, a una clínica privada para pasar cualquier control sanitario. O sea, de alguna forma hay muchos, si no son pocos, que se la van arreglando, también cambian su residencia, su primera residencia. Los que tienen segunda residencia cambian la de Santiago, por ejemplo, a la de Valparaíso o cualquier balneario de la misma región. O sea, claramente las malas prácticas se mantienen a 6 meses de entrar la pandemia en nuestro país. Sí, inescrupulosos hay siempre, y esos son los que ponen finalmente en riesgo la seguridad sanitaria del país. Recordemos que en un fin de semana como este, el año pasado, salieron aproximadamente 1.300.000 vehículos de la región metropolitana a través de todas sus autopistas. Lo que nosotros estimamos que van a atravesar el cordón sanitario este fin de semana es del orden de los 200.000 vehículos. ¿No es mucho 200.000 igual, subsecretario? Lo que pasa es que en las grandes urbes como Santiago hay muchísima gente que vive en la periferia, que vive en otras ciudades, hay mucha gente que vive en la quinta región, trabaja en Santiago o viceversa. Entonces, estas 200.000 personas que circulan, que es un porcentaje menor del 1.300.000 que sucedió el año pasado, es gente que cuenta con su documentación, que va a su lugar de residencia definitiva o que viene de su trabajo que está autorizado para realizar. Y de todas formas como decías tú, siempre hay inescrupulosos, y esos inescrupulosos
son los que debemos hacerle llamado a que no hagan ese tipo de acciones. Subsecretario Cristóbal Leturi de Obras Públicas, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. No, Andrés, te agradezco. Muchas gracias.